sepsis es, teóricamente es lo que entenderíamos como una infección generalizada. O sea, más o menos, a grosso modo podríamos decirlo así. Los objetivos es que ustedes conozcan los conceptos fisiopatológicos y clínicos básicos relacionados con sepsis, que conozcan los pasos a seguir en el abordaje diagnóstico clínico y terapéutico del paciente con sepsis, y que conozcan la importancia del uso racional de antimicrobianos en el paciente con sepsis. Como ustedes ya han tenido sus dos clases de resistencia, gran positivos y gran negativos, yo entiendo que ya son unos tigres en lo que viene a ser interpretación de antibiogramas, ¿no? Entonces, porque ya cuando comiencen los exámenes y ya comienza a controlar, ustedes van a poder interpretar bien un antibiograma, ¿ok? De eso sí, estoy completamente seguro. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra definición de sepsis? Nuestra definición va a ser esta que ustedes están viendo acá, ¿no? Es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o SIRS en inglés, más una etiología infecciosa, ¿no? O sea, ustedes evalúan a su paciente y le encuentran que tiene temperatura alta, frecuencia respiratoria alta, ¿no? Tienen frecuencia cardíaca elevada y tienen un conteo de glóbulos blancos mayor de 12.000 o menor de 4.000, ¿ya? O un predominio de formas inmaduras, y a eso, ¿no? A eso le van a llamar ustedes respuesta inflamatoria sistémica. Pero si sobre eso entienden que hay una etiología infecciosa, a eso lo llaman sepsis. Bien, estamos claros. Esa es la definición de sepsis que nosotros vamos a manejar en este curso. ¿Ya? Ok. Oye, está contemporizador esta cosa. Mejor, porque eso no va a ser acelerado. Entonces, la definición de sepsis va a ser disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta irregular del huésped a la infección, ¿no? La disfunción orgánica es identificada con un cambio agudo en la puntuación de SOFA. No estoy diciendo quick SOFA, estoy diciendo SOFA. ¿Estén claros? ¿No? De 2 puntos como consecuencia de la infección. El SOFA inicial es de 0 en pacientes cuando no se conoce una disfunción orgánica persistente, ¿no? Una puntuación de SOFA de 2 tiene un 10% de riesgo de mortalidad general en población hospitalaria general con sospecha de infección. ¿Qué quiere decir eso? 10 personas del hospital. De esas 10 personas, tengo 10 que tienen una puntuación de SOFA de 2, entonces uno de ellos puede morir, ¿no? Uno de ellos. Entonces, eso es lo que queremos decir. Entonces, hay que entenderlo de esa manera. ¿Ya? Ok. Pues estamos hablando de SOFA, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de sepsis, vamos a entender que hay respuestas inmunes innatas y respuestas inmunes adaptativas, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a ver más o menos cuáles son estas respuestas irregulares que podían aparecer en sepsis, que hemos estado comentando cuando estábamos comentando lo que viene a ser SIRS. Todas están referidas a lo que viene a ser proceso de infección o inflamación generalizada. ¿Qué cosa es el shock séptico? Es un cuadro de hipotensión persistente que requiere mantener valores por encima de la presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, ¿no? Mantener un lactato sérico menor de 2 milimoles o 18 miligramos, que es lo que más manejamos acá en el país, a pesar de la reanimación con volumen adecuado. Ahora, un shock séptico es inminentemente mortal a menos que se establezca una terapia agresiva. ¿Qué quiere decir esto?
si nuestro paciente está con shock séptico, la probabilidad que se muera es casi una de dos. ¿Me entienden? Entonces, tengan muy en claro ese detalle. ¿Ya? El paciente entra en shock séptico, su probabilidad de morir es una de dos, casi el 50%, es mayor del 40%. ¿Ok? Entonces, si tienen un paciente en shock, ya saben lo que tienen que, ya saben ante qué están, ¿no? Ya se cambió, doctor. ¿Ah? Ya se cambió. Esa es la que le Sí, sigue. se está cambiando, ¿no? Mejor para que nos apure. Este es el SOFA, ¿ya? Esta es la puntuación de SOFA. ¿Ustedes qué van a hacer? Le van a tomar una fotito, ¿ya? Lo van a mandar a hacer stickers y lo van a pegar en su cuaderno para que lo tengan siempre. Recuerden que no les estoy diciendo que se lo tatúen. Hay otras cosas que sí se tienen que tatuar. En este caso, el SOFA lo que tienen que hacer es tenerlo siempre a la mano, ¿ya? Entonces, y de esa manera ustedes pueden evaluar, porque esto se lo van a pedir siempre, ¿ya? En el internado, cuando sean médicos, siempre le van a tener que tener el SOFA a la mano y después, ¿dónde está? No lo encuentran. Entonces, ténganlo a la mano siempre para que puedan hacer su puntuación de SOFA y estén claros en lo que hay que hacer, en el abordaje. Estamos hablando del SOFA. No estamos hablando de esto, del Quick SOFA, ¿ya? Y miren, ¿qué dice por respecto? Esta es una página que yo les voy a, que está dentro de la bibliografía para que la revisen cada cierto tiempo, durante toda su vida, ¿no? Porque esto, cada cierto tiempo también va a cambiar, ¿no? Pero mira, dice, no, o sea, nuestra posición está en contra del SOFA comparado con el SIDS, NEWS o MEWS como tamizajes simples para sepsis o shock séptico. ¿Qué cosa estamos manejando nosotros? Como yo les dije, nosotros estamos manejando SIDS, que es lo que habitualmente manejamos en nuestro país, que es el que les pido yo que se lo aprendan en el mundo, ¿no? Ya no manejamos el Quick SOFA, ya no manejamos el Quick SOFA, ¿ya? ¿Por qué? O sea, tiene menos parámetros, ¿no? Y ya es un criterio algo anticuado, ¿no? Y no nos da mucha idea de pronóstico. Entonces, en ese sentido, nuestra evaluación de sepsis es SIDS más un agente etiológico que produce una infección. ¿Ya? Problemática de la sepsis. Es el principal factor de mortalidad por infección. La sepsis severa se da como respuesta a cualquier infección por microorganismos. Antes se entendía que solamente participaban las bacterias extracelulares, pero ahora ya se ha ampliado. La invasión microbiana en la sangre no es esencial para el desarrollo de la sepsis, eso es importante. La inflamación local también puede generar hipotensión y disfunción. Un ejemplo, las personas que tienen pie diabético, un pie diabético infectado. La infección está localizada, sin embargo el paciente está en sepsis. Puede entrar en shock séptico y puede morir, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? O sea, la tenemos focalizada la infección, pero la gravedad del caso hace que el paciente pueda hacer un cuadro de sepsis y morir. Los cultivos sanguíneos de bacterias o hongos identifican, miren, el 20-40% de casos de sepsis severa, y en el caso de shock séptico puede elevarse un 40-70%. El 70% de los casos pueden ser bacterias gram positivas y gran negativas. Lo que quiero que entiendan es esto: 20-40% de casos en las situaciones en las que ni siquiera se está manejando con antibióticos al paciente. Pero si ya le di antibióticos al paciente, entonces esa probabilidad disminuye aún más. Tanto es así que muchas veces no se logra aislar el germen. Entonces ese es el detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Y la otra situación que quiero que aclararles bien, acá dice cultivos sanguíneos, ¿ya? Cultivos sanguíneos, le hace hemocultivos, ¿ya? ¿Por qué? No falta. Doctor, tiene una urosepsis. Tiene una urosepsis.
A ver, ¿qué cosa es la urosepsis? Es un término bien pelucho. A ver, ¿en qué consiste esta urosepsis? Tiene una sepsis y tiene un cultivo de orina positivo. ¿Ya? Entonces, cuando uno mira eso, dice, nada que ver. Tiene que ser hemocultivo. Si no tienen un hemocultivo positivo, entonces no pueden hablar de agente etiológico en ese momento. Pueden hablar de sepsis, porque están sospechando una infección, ¿ya? Pero no pueden hablar de agente etiológico. Así que si les sale un urocultivo positivo, no vengan diciendo que tienen un urosepsis, ¿no? ¿Ok? Por favor. Si no, como siempre les digo, los voy a negar como Pedro. Yo no lo conozco. Es de la COTI, nunca le enseñé. Debe ser traslado, ¿no? Epidemiología. La sepsis a nivel en Estados Unidos es causante de 200.000 muertes por año. La incidencia de sepsis severa y shock séptico se ha incrementado en los últimos 20 años, ¿no? Y el número actual de casos es más de 300.000, casi 3 casos por cada 1.000 habitantes, ¿no? Entonces, aproximadamente 2/3 de los casos tienen una enfermedad severa. La incidencia y la mortalidad se incrementan con la edad y condiciones preexistentes. El uso ampliado, y acá viene el problema, de agentes antimicrobianos, drogas inmunosupresoras, uso de catéteres y dispositivos mecánicos, así como ventilación mecánica, juegan un papel importante en la instauración de la sepsis. Por lo tanto, ¿no? Nosotros tenemos que ser prudentes en todos estos, ¿no? Porque todas estas son causas relacionadas con el manejo médico, ¿no? Agentes antimicrobianos, cuando usamos un antibiótico sin tener una base epidemiológica o etiológica o clínica adecuada. Drogas inmunosupresoras, cuando usamos cortisona indiscriminadamente en un paciente. Uso de catéteres, cuando pensamos que al paciente tenemos que manipularlo por todas partes, ¿no? Ponerle una sonda urinaria, ponerle una sonda nasogástrica, ponerle un catéter venoso central, colocarle una guía. Eso es invadir al paciente ponerlo en riesgo de sepsis, ¿no? Se adelantó. Se adelantó. Las infecciones bacterianas invasivas son causantes importantes de sepsis y muerte en la mayoría de los países subdesarrollados. Es cierto, ¿no? En ese sentido, hay que tener en cuenta de que el mal manejo antibiótico, si bien es cierto, se da en todas partes del mundo, el mal manejo antibiótico, acá se da con particular vehemencia, ¿no? Porque a todo le meten merobanco, por mi madre que sí, a todo le meten merobanco. Tiene gripe, ponle merobanco. Le duele el pie, viene el endocrinólogo interconsulta para que yo le dé merobanco a un pie diabético, cuando sabemos que el pie diabético se lava nada más y no se le tiene que dar antibiótico. Pero no. Tienes un cultivo positivo de orina, dale meropenem. No es así, ¿no? Como ustedes ya han llevado eso, ya saben muy bien, ya tienen los 2 seminarios encima, así que en ese sentido ya ustedes ese error no lo van a cometer, yo tengo plena seguridad de ellos. La malnutrición juega un rol importante, eso también, ¿no? Recuerden que la malnutrición va a afectar inmunológicamente al individuo y de esta manera vamos a tener problemas, más si son niños pequeños, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos son desencadenados por bacterias o hongos que no causan habitualmente enfermedad sistémica en ninguno competente. ¿Ya? O sea, agentes invasivos básicamente. Los microbios alteran su crecimiento en base a deficiencias de la inmunidad innata. Cuando colocamos catéteres o cosas así, ¿no? Los patógenos microbianos son capaces de sobrepasar las defensas innatas elaborando toxinas o factores de virulencia, como lo vamos a ver en muchos de los gérmenes que vamos a ver en el curso. El organismo fracasa en destruir a los invasores a pesar de haber montado una vigorosa respuesta inflamatoria, ¿no? Que va a resultar en el tema de sepsis severa. La respuesta séptica también se induce por toxinas microbianas que actúan como superantígenos.
Ejemplo de esto es el síndrome de shock tóxico, que lo produce el ¿qué? El estafilococo. El estafilococo. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Reconocimiento del lípido A. Esa es una de las teorías por las cuales se explica más o menos el desarrollo de la célula, ¿no? El reconocimiento del lípido A es la estructura de los lipopolisacáridos de las bacterias que van a actuar como endotoxinas. Se transfiere el lipopolisacárido al receptor CD14 que está en la superficie de los monocitos, de los macrófagos, de los neutrófilos, y se forma un complejo molecular de lipopolisacárido con el toll-like receptor que está en esa célula. Ese complejo va a activar a este amigo nuestro, que ya lo estamos conociendo en varias clases, que es el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y este factor de necrosis tumoral es el que va a ampliar la respuesta celular. Entonces, ¿qué vamos a tener? La bacteria con su lipopolisacárido, ¿no? Acá tenemos a nuestra célula, ¿no? Que tiene sus patrones de reconocimiento, que ustedes ya lo han visto en las clases, y dentro de ella se va a activar un toll-like receptor, ¿no? Un receptor tipo toll. Esa interacción va a activar a la célula para que libere factor de necrosis tumoral, y el factor de necrosis tumoral se va a encargar del reclutamiento de las células inflamatorias. Sencillo, ¿no? Entonces, por ahí lo vamos a ver. Miren, se supone que hay como 14 receptores tipo toll, pero se han identificado como 10 que van a engatillar este tipo de respuesta, ¿no? Van a incluir otras proteínas. Van a incluir otras proteínas que pueden ser intracelulares, ¿no? Que van a activar también la cascada inflamatoria o la activación del factor de necrosis tumoral y otros mecanismos, como por ejemplo el complemento, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo de esa manera. ¿Se acercó, no? No. Ya, ahora sí. La habilidad de reconocer ciertas moléculas bacterianas influencia la potencia de respuesta del huésped y la patogénesis de la sepsis severa, lo que les estaba explicando hace un ratito, ¿no? La sepsis se desencadena frecuentemente debido a un crecimiento bacteriano masivo del organismo. La bacteria intermitente y bajo grado usualmente es aclarada por las células de Kupffer. ¿Dónde están las células de Kupffer? Hígado. Muy bien. Y los macrófagos esplénicos. Entonces requiere una buena función hepática para poder trabajar. La mayoría de los aeróbicos comensales y gran negativos van a desencadenar sepsis utilizando la vía que hemos hablado del líquido A, ¿no? Entonces, dioxidado sacárido de LPS. Algunos gran negativos son pobremente reconocidos por los toll-like receptors, ¿no? Por ejemplo, Yersinia, Particella, Virio, Pseudomonas, Burkholderia y otras más. Son pobremente reconocidos y probablemente enmascaran la respuesta de sepsis. ¿Qué otras vías se van a activar? Los factores de la coagulación. Y esto es importantísimo. La trombosis intravascular retiene a los microbios y previene la diseminación de los tejidos. ¿Qué cosa es lo que se busca con la trombosis? O sea, cuando yo activo los factores de coagulación, lo que va a buscar el organismo es limitar el área donde se va a producir la infección. Si yo sé que se va a diseminar, entonces voy a tratar de eliminar en base a la trombosis. ¿Se ha adelantado? No. Ya, ok. Lo limito y de esa manera focalizo y puedo actuar de una manera más eficiente, ¿no? Los monocitos y células endoteliales intravasculares inducen los factores que van a promover la coagulación intravascular y celular. Característicamente vamos a encontrar depósitos de fibrina intravascular que van a ocasionar trombosis y van a desarrollar también coagulación intravascular y celular. El incremento de
¿no? El incremento de los niveles del factor inhibidor del plasminógeno va a evitar que haya fibrinolisis, o sea, va a seguir limitando la trombosis, ¿no? Ahora, si esta respuesta inicial que es benéfica al organismo se hace exacerbada, porque muchas veces ocurre en sepsis, lo que vamos a ver Ya ahí se sí pasó. es trombosis y probablemente necrosis de lugares donde haya circulación terminal. Donde haya circulación terminal, entonces vamos a poder ver necrosis producida por este tipo de trombosis. Entonces, ¿en qué casos se ven eso? Por ejemplo, hay una historia del año pasado, 2 años tal vez, 2 años. de una enfermera que fue violada en Puno. Es que en la época de hace 2 años. Que fue violada en Puno y que esta enfermera, o sea, entró a la unidad de cuidados intensivos allá en Puno. ¿No? Si ustedes recuerdan la historia de esta enfermera, entonces la ven allá, en el hospital, ¿no? Y la enfermera es trasladada a Lima, ¿no? Uno la trasladan a Lima. Acá Lima llega al hospital de Reguera, ¿no? Y entonces, y recuerdo yo mucho un detalle, ¿no? Los periodistas con la sapiencia que les caracteriza, pues, son el non plus ultra del conocimiento. Entonces, agarra a un periodista, entrevista a la mamá de la enfermera, ¿no? Entonces, y entrevista a la mamá de la enfermera, ¿no? ¿Por qué? Por un caso de mala práctica médica. Por un caso de mala práctica médica. Entonces o sea, a ver, vamos, ¿de qué se trata la mala práctica médica? Entonces, no cualquier radio, es en RPP. Entrevista, entonces la mamá se quejaba y decía, mi hija llegó acá enterita y ahorita está perdiendo las piernas, está perdiendo los brazos. ¿No? Y acá le han amputado y que esto. Finalmente la chica fallece, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que ha sucedido? O sea, alegremente los periodistas, porque para eso sí son buenos, para decir las cosas, para decir tonterías a mansalva, dijeron que sí había mala práctica médica, ¿no? Pero eso es pero cuando uno analiza la situación, uno ve y dice, ¿qué es lo que sucedió? ¿No? Lo que sucedió fue de que esta chica ciertamente la había trasladado a Rebagliati, ciertamente está en la unidad de cuidados intensivos, ciertamente estaba en sepsis, pero la chica hizo un cuadro de trombosis, órganos terminales, y terminó siendo amputada por la trombosis causada por la sepsis, ¿no? Y eso no es raro observarlo, y probablemente alguno de ustedes lo ha visto en su práctica, por si es que hay algún médico acucioso que les gusta entrar a las UCI, lo van a ver, ¿no? Que las personas entran por un cuadro de sepsis y terminan con dedos amputados, brazos amputados y cosas así. ¿Y por qué? Porque hicieron seide, hicieron necrosis, ¿no? Por trombosis. Y eso es por el proceso séptico en sí, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes, ¿no? Y a veces cuando el paciente está en estas situaciones, lo que se hace probablemente es darle antitrombóticos, ¿no? Eso también se hacía mucho cuando los pacientes estaban en la época del COVID, le daban heparina a los pacientes. Entonces, eso es el tema. Entonces, la tal mala práctica no es mala práctica, sino es una consecuencia de la sepsis severa en la que entró esta pobre mujer tan maltratada, ¿no? Entonces, mecanismos de control local. Los lactantes seguro incrementan la acción de sustancias inflamatorias. Las lipopolisacáridos, citoquinas antiinflamatorias, interleuquinas facilitan la restauración de los tejidos. Los mecanismos de control sistémico, interleuquinas 6 y 10, incrementan la acción antiinflamatoria. Los glucocorticoides inhiben la síntesis de citoquinas en los monocitos. Y aquí hay que ser bien prudente, ¿no? La epinefrina va a inhibir la respuesta del factor de necrosis tumoral alfa frente a endotoxinas y acelerar la liberación de prostaglandina E2
interleuquina 10. Los receptores del factor de necrosis tumoral solubles van a neutralizar la acción del factor de necrosis tumoral que ingresa a circulación. Ahí debe haber un equilibrio. El cortisol, la epinefrina, la interleuquina y la proteína C reactiva van a reducir la capacidad de neutrófilos de atacar al tejido de órgano. Entonces esos son los mecanismos de compensación que se comienzan a desarrollar una vez que se ha desencadenado el proceso C. Entonces, ¿vamos a tener disfunción de órganos? Sí. Va a haber una prueba de respuesta de leucocitos que está asociado con un grave riesgo de muerte. La apoptosis de células dendríticas foliculares y linfocitos CD4 va a contribuir a las condiciones de inmunosupresión en el individuo. La disfunción multiorgánica se debe principalmente a la magnitud del daño endotelial vascular. ¿Qué pasa? En sepsis lo que vamos a tener es que el organismo va a tratar de hacer una vasoconstricción a nivel esplácnico y entonces se va a tratar de concentrar y va a tratar de proteger a los órganos más nobles. Y aquí les hago una pregunta: ¿cuál es el órgano más noble que conocen? A ver, nuevamente hago la pregunta: ¿cuál es el órgano más noble que conocen? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Maíz. ¿Cuál es el órgano más noble que conoces? El corazón. ¿Cuál es el órgano más noble que conoces? ¿Ah? ¿Ah? El cerebro. El cerebro. Yo sé que somos románticas, chicas, pero el órgano más noble que ustedes conocen es el cerebro. El órgano más importante. ¿Cuál es el instrumento médico más importante? El cerebro, el que está entre los dos auriculares del estetoscopio. Ese es el órgano más importante, el cerebro. ¿Ya? El hígado no. Yo sé que te gusta, pero no es el hígado, es el cerebro. Lo más importante es que todo el organismo actúa para proteger el cerebro. ¿Ya? Entonces, y para proteger al cerebro tienes que asegurar una buena circulación. Entonces, ¿qué más sigue? El corazón. El sistema corazón-pulmón. Irrigación sin oxigenación es shunt y no sirve para nada, como lo vamos a ver. Entonces, importante tener en cuenta ese detalle. ¿Ya? Ok. Quiero que vean esta parte de acá. Dice: la oxigenación disminuida por el estado de hibernación condiciona una disminución de la producción de ATP. ¿Qué se afecta acá? ¿Qué ciclo? Krebs. Oh, perfecto. A causa de la disfunción. Pero quiero que sigan viendo aquí, miren, a causa de la disfunción mitocondrial. O sea, no llega oxígeno a la mitocondria. La mitocondria ya no hace ciclo de Krebs, sino hace la vía glicolítica, ¿no? Entonces, si algo vía glicolítica, ¿qué producto va a predominar? Lactato, ¿no? Lactato. Va a haber un incremento del lactato, ¿no? Y el lactato se puede incrementar a nivel sanguíneo y peor aún se puede incrementar a nivel C, a nivel de líquido cefalorraquídeo. Entonces, la disminución de la resistencia vascular periférica a pesar del incremento de las catecolaminas vasopresoras, eso se va a ver en el shock. Creo que nos hemos adelantado. No, doctor, está bien. Está bien. Cuidado con la máquina. Durante esta etapa, la concentración de lactato está elevada y la saturación de oxígeno venoso es baja. Sin embargo, puede verse valores de lactato normal en sangre. La normalización de la saturación de oxígeno venoso central podría ser reflejo de una mejora de la oxigenación o de un shunt izquierda-derecha. ¿Qué quiere decir eso? Pasa, pero no hay intercambio gaseoso a nivel pulmonar, ¿no? Factores hipotensores: el óxido nítrico, las beta-endorfinas, las bradykininas, el PAP,
las prostaciclinas, y no se ha demostrado que los agentes bloqueantes incluyan la disminución de los índices de mortalidad. O sea, no quiere decir que yo por bloquear el óxido nítrico o las beta-endorfinas, yo voy a disminuir la mortalidad en la persona. Manifestaciones clínicas. Sobrepuestas a los síntomas que van a estar sobrepuestas a los síntomas que el paciente ya viene presentando, ¿no? La temperatura puede ser muy variable. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada y decíamos de que si el paciente oxigena va a poder hacer ciclo de Krebs, va a poder quemar energía y va a poder hacer temperatura? Cuando el paciente ya está en estadios terminales, ya no hace eso, porque ya estamos entendiendo que el paciente está haciendo vía gliccolítica, está produciendo lactato, de poca oxigenación. Entonces, el paciente va a entender ¿a qué? ¿A la hiper o a la hipotermia? Hipotermia. Hipotermia, ¿ya? Entonces, no digan que está mejorcito si no tiene fiebre. No cometan ese error, la verdad. Si el paciente no está haciendo fiebre, no está haciendo temperatura, entonces, y no está con 37 grados, que es lo normal, lo regulado normal, 36, 8, 37, y está en 36, entonces ese paciente, ¿qué está haciendo? Hipotermia. Se está yendo a la hipotermia. En otras palabras, el paciente les está diciendo chao. ¿Ya? Les está diciendo chao. O sea que hay que tener mucho cuidado, ¿no? No está mejorcito porque ya no tiene fiebre. ¿Ya? ¿Ok? Me sale algo. ¿Ya? Entonces, eso es otra situación, ¿no? La hiperventilación es frecuente y es un signo de respuesta séptica. Si tiene lactato elevado, ¿qué es lo que tiene? Anion gap. ¿Cómo está el anion gap? Elevado. ¿Cómo está el paciente? ¿Está A? ¿Está A? ¿Sí? Acidótico. Está acidótico. Y cuando el paciente está acidótico, ¿qué va a hacer? Va a empezar a hiperventilar. La respiración de Kussmaul, ¿la conocen? ¿Se acuerdan? Que tiene, porque trata de compensar, hacer una compensación con la alcalosis metabólica frente a la acidosis a la acidosis que tiene, y no lo va a lograr. Y al no lograrlo, entonces vamos a tener un fenómeno de compensación que no va a llegar a solucionar el problema porque hay una mala ventilación, y entonces esa acidosis se comienza a incrementar. Entonces, ese es el gran problema en el cual comienza a entrar el paciente, ¿no? Desorientación, confusión y otras manifestaciones de encefalopatía también se pueden desarrollar en modo temprano. Ya dijimos, el órgano más importante del ser humano es el cerebro. Entonces, si comienza a desorientarse el paciente, está más grave. ¿Ya? No es que se está durmiendo el paciente. No está durmiendo, no. Ni tampoco está malcriado porque está agitado. No, está desorientado. Hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Pero amárrelo. Doctor, está agitado, amárralo al médico que no sabe, ¿no? Lo que tienes que decir, oye, se está desorientando, ¿por qué se está desorientando mi paciente? ¿No? La hipotensión y la coagulación intramuscular diseminada predisponen la acrocianosis, lo que le hablaba hace un rato, necrosis sistémica de los tejidos periféricos y lo que les hablaba de los articulaciones. Puede haber celulitis, pústulas, bulas, lesiones hemorrágicas en la piel, las toxinas bacterianas también se pueden distribuir por vía hematógena y desencadenar reacciones cutáneas difusas. Los famosos ectimas producidos por la pseudomonas. Púrpuras petequias se presentan más en Neisseria meningitidis, ¿no? Y son menos frecuentes en otras enfermedades. Las lesiones bulosas rojas, rodeadas de edema, con hemorragias centrales y necrosis, se llaman ectimas gangrenosos, y son causados principalmente por Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces, pongan en Google ectima gangrenoso y van a ver que eso es algo muy común que se les ve a los pacientes. Y lo van a registrar. La eritrodermia generalizada en un paciente séptico sugiere shock tóxico por estafilococo, ¿ya? Sugiere que hay toxina de estafilococo. Se pone rojo como un camarón. Entonces,
caída de presión arterial de oxígeno, hipoxemia, un PAFI menor de 200 y desarrollo de estrés respiratorio del adulto, infiltrados pulmonares difusos, fatiga muscular respiratoria que se va a incrementar con la hipoxemia y la hipercapnia, incremento de la presión capilar pulmonar por sobrecarga de fluidos, hipotensión por mala distribución del flujo sanguíneo y deprofunción de la función miocárdica que se va a dar dentro de las primeras 24 horas. Son señales de mucha gravedad. Pueden haber manifestaciones gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea, hilo paralítico, ¿no? Las úlceras de estrés van a llevar a producir sangrado intestinal porque tenemos sangrado intestinal. Recuerden que hay coagulación intravascular diseminada, entonces vamos a tener ese tipo de problemas. Si hay disfunción hepática, como hace un rato, entonces nosotros vamos a tener una mala respuesta de reactante de fase aguda, vamos a tener una mala respuesta en lo que viene a ser los factores de coagulación, vamos a tener una pobre respuesta de albúmina para retener líquidos, entonces vamos a tener, finalmente vamos a desencadenar una encefalopatía hepática. Complicaciones renales con sepsis, oliguria, azotemia, proteinuria y otras alteraciones inespecíficas. Insuficiencia renal por necrosis tubular aguda inducida por la hipotensión y daño capilar. Recuerden que yo voy a sacrificar todo para favorecer circulación al cerebro, ¿no? Y uno de los órganos que se sacrifica son los riñones, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes terminan en diálisis, ya casi terminal. Trombocitopenia, que ocurre en 10 a 30% de pacientes, ¿no? El conteo de plaquetas usualmente es bajo, ¿no? Bueno, exámenes auxiliares. Las anormalidades tempranamente incluyen leucocitosis con desviación izquierda, trombocitopenia, hiperbilirubinemia, proteinuria. Tempranamente durante la sepsis, con ventilación, vamos a tener alcalosis respiratoria compensatoria, como comentaba hace un rato. Fatiga muscular y acumulación de lactato e incremento del anion gap, lo que estábamos conversando hace un rato, ¿no? Entonces, si evaluamos gases, vamos a ver hipoxemia, que inicialmente puede ser corregida, inicialmente con suplemento de oxígeno, pero después no logramos corregir con el incremento de oxígeno. Entonces, si incrementamos de oxígeno, no tenemos una buena respuesta en la hipoxemia, tenemos que pensar que hay un chun derecha-izquierda. Y si hay un chun derecha-izquierda, quiere decir que no hay intercambio gaseoso. Entonces el paciente ya está entrando en glicólisis, ya está entrando en fase de anaerobiosis y puede ser inminentemente su muerte, ¿no? La radiografía de tórax puede estar normal, ¿no? El electrocardiograma puede mostrar taquicardia sinusal, probablemente alguna anomalía en ST por hipoxemia, ¿no? O una onda T inespecífica que podría pensarnos en una disminución de la recarga, de la poscarga, perdón. La mayoría de los pacientes con diabetes van a desarrollar hiperglicemia. Esta es una situación importante, ¿no? O sea, los pacientes compensatoriamente van a incrementar la gluconeogénesis y lo que vamos a tener es hiperglicemia, o también por la acción de las catecolaminas, ¿no? Entonces, si es diabético, ya en estos momentos no hay que meterle insulina, ¿ya? Hay que pensar que este paciente ya está en una fase de gluconeogénesis y probablemente, si no lo compensamos, va a entrar en cetoacidosis. Los niveles de albúmina, que nos van a indicar función de síntesis hepática, que inicialmente pueden estar normales en un individuo, van a comenzar a decaer, ¿no? Pronóstico: aproximadamente 20 a 35 pacientes con sepsis severa y 40 a 60 de los que tienen shock van a morir dentro de los 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Tengo mi paciente con sepsis, entró en shock séptico, lo manejé adecuadamente, lo saqué en 3 o 4 días, ¿no? Lo bajo a una sala de monitoreo de cuidados intermedios o una sala común. Entonces, y viene la esposa y le dice: doctor, ¿cómo está mi paciente? Y ustedes van a decir: está fuera de peligro. Y ¡pah! Al día siguiente se le murió.
Entonces, después lo van a querer ahorcar entonces, así ustedes lo vean bien y recuperado al paciente. Si el paciente entró en esta fase de degradación, ¿no? Ustedes no pueden dar un pronóstico del paciente hasta por lo menos 30 días después que el paciente se murió, ¿no? Cuando ya, o sea, incluso al alta, todavía lo tienen que tener expectante, ¿no? Porque el factor que condicionó la sepsis probablemente no haya sido retirado completamente y podría reactivarse y en cualquier momento el paciente podría reentrar. Entonces, un estudio muy interesante podría ser ver cuál es la mortalidad de los pacientes que salieron de UCI y fueron dados de alta, cuál es la mortalidad de los 30, 60 y 90 días, ¿no? Y van a darse van a gozar con grandes sorpresas sobre eso. ¿Verdad? No. Ahí está, ¿no? Miren, otras muertes, ¿verdad? Otras muertes pueden ser tardíamente hasta 6 meses. Y es debido al pobre control de la infección. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? O sea, no den pronósticos optimistas cuando el paciente sale de UCI. No se puede dar pronósticos. Hay que ser muy reservados en estos pronósticos. Porque a veces uno se va de boca. ¡Ya salió! ¡Pum! Se le muere. Bueno, terapia. Los principios del tratamiento son estos, y esto es importante que lo tengan en cuenta. Miren, los principios del tratamiento comprenden reanimación con líquidos, apoyo hemodinámico, antibióticos, control de las fuentes y medidas complementarias. En ese orden. ¿Ya? En ese orden. Reanimación con líquidos, apoyo hemodinámico, antibióticos, control de la fuente y medidas complementarias. Ese es el orden que hay que seguir. ¿Ya? No pierdan el tiempo buscándole el meropenem primero si no lo ha hidratado al paciente, ¿no? Hagan eso, por favor. No hay meropenem. Doctora, hidrátelo al paciente, ¿no? Que no se le muera. Entonces, miren, campaña para sobrevivir a sepsis. Esta es una página web que les digo que es la que van a tener que visitar constantemente, porque todos alguna vez en su vida van a manejar sepsis, todos. Así sean oftalmólogos, ¿ya? Actuar rápidamente, minimizar el tiempo del tratamiento, ¿no? Monitorear cercanamente para posibles intervenciones y comunicar sobre el estado del sepsis. Esto es lo más importante dentro de la primera hora de terapia, ¿no? Resucitación inicial en sepsis, ¿no? Medir el nivel de lactato, obtener cultivos de sangre antes de administrar antibióticos, administrar antibióticos de amplio espectro. Y acá, el punto 4, iniciar rápidamente la administración de 30 mililitros por kilo de cristaloides para el tratamiento de la hipotensión o lactato mayor de 4 milímetros. Pero lo que vamos a hacer es aplicar cristaloides y posteriormente aplicar supresores si la hipotensión continúa luego de la resucitación, ¿no? Y para mantener una presión arterial media mayor a 65. En otras palabras, ¿qué es lo que van a hacer? Le llega el paciente, ¿no? Le llega el paciente con sepsis y lo primero que tienen que hacer es preocuparse por hidratar al paciente, ¿no? Y para hidratar al paciente lo primero que van a hacer es tomarle la presión arterial media. Que ustedes saben cuál es la fórmula, ¿no? Entonces, si saben cuál es la fórmula, van a poder determinar si el paciente está o no está en shock, ¿no? Entonces, y si saben que está con una presión arterial media menor de 65, tienen que actuar rápido para que el paciente llegue a 65 rápidamente, ¿no? Si es posible antes de la primera hora. Y una vez que el paciente llegó a una presión arterial media de 65, mantener esa presión arterial media de 65 durante todo el tiempo. No es que
hidrátalo, Juan, le metes la hidratación. ¿Qué presión tiene? La presión arterial media está en 65. Perfecto, me voy. A los 10 minutos se le cae la presión nuevamente al paciente y el paciente se muere. Entonces, tienen que estar ahí con el paciente y mantenerle la presión arterial media de 65. ¿Estamos claros? O sea, no se van. ¿No? Si están a 5, si es 5 para las 8 y se le acaba se está acabando la guardia y su reemplazo no ha llegado, no se van, se quedan, ¿no? Hasta que venga. Y si el reemplazo llegó a las 10 de la noche, se acuerdan de su mamá, su abuela, su hermanita y todo lo demás, pero recién le entregan en ese momento al paciente, ¿no? Si quieren después lo ahorcan a su papá, pero no abandonen la guardia, no cometen ese crimen, por favor. Últimamente creo que, antes nunca lo he dicho, pero ahora lo tengo que decir, porque ahora dicen, se acabó mi hora, yo no voy. Oye, no es un perro lo que tienes ahí, bueno, es un perro, pero puede ser un animal que puede estar concéntrica. Pero no es algo, es un ser humano que tienes que atender, ¿no? Así que si reemplazo no vino, le espero al reemplazo. Después lo matas a todos, ¿no? Después le mandas la moto al reemplazo, no importa. Pero al paciente lo mantienen hasta ese momento. Entonces, mucho cuidado, porque eso no se está haciendo en los hospitales y para mí me parece que es un crimen. Se acabó mi hora. No, no se te acabó tu hora. Tu hora se acaba en el momento en que entregaste tu guardia, no antes. ¿Ya? Esta es la página web. ¿Ya? Ahí es donde pueden entrar y van a encontrar las guías, que son un montón de guías, para que puedan analizar. ¿Ya? Esto de acá lo traigo para cultura, para el conocimiento. ¿Por qué? Porque muchos médicos, ¿ya?, todavía no tienen idea de que las normas del 2021 han sido cambiadas, ¿no? Entonces, y acá más o menos se les aclaran cuáles son los puntos en los cuales ha sido cambiado. Esto sale en el New England Journal of Medicine, me parece que es una página muy interesante, ¿no? Y acá son las evidencias de los cambios que han habido en el manejo de sepsis entre el 2021 y el 2025. Como les dije hace un rato, he revisado esta página, le he vuelto a revisar el día de ayer y no ha habido cambios. Y si no hay cambios, entonces seguimos igual con las normas que todavía permanecen desde el 2021. ¿Ya? ¿Ok? Entonces si el día de mañana cambiaron, bueno, ya en la próxima clase, la clase del próximo año cambiará. Ya, esto es con respecto a las recomendaciones de antimicrobianos de la página, y básicamente es que tenemos que pensar en utilizar antimicrobianos de amplio espectro, ¿no? Pero siempre el hemocultivo antes, ¿no? Como decía en el martes del 1, ¿no? Entonces, oportunidad de usar antibióticos siempre, ¿no? O sea, hidratan al paciente, le tomaron los hemocultivos y le arrancan antibióticos, ¿ya? Ese es el manejo, y todo es en la primera hora, ¿ya? Hidratan, toman los hemocultivos, ¿no? Y hidratan y toman los hemocultivos del paciente, ¿ya? Y inician antibióticos. Eso es lo que se tiene que hacer en la primera hora. No es que no hay meropenem, no es que no hay ceftriaxona, no. Tienen que haber iniciado el antibiótico ya. O sea, no hay que esperar, ¿no? Y si tienen las dudas, se inician unas terapias empíricas. Para eso están las terapias empíricas en el manejo del paciente. Antibióticos. ¿Cuándo? Los antibióticos deben iniciarse lo antes posible dentro de la primera hora. Si es posible, después que se obtengan las muestras microbiológicas. ¿Qué tratamiento? Tanto bacterias gram positivas como las gram negativas empíricamente, como monoterapias de amplio espectro, ¿no? En pacientes inmunocompetentes sin factores de riesgo para organismos específicos. Se recomienda terapia combinada empírica de amplio espectro en caso de shock o cuando se sospecha de patógenos específicos.
tengo un paciente con cáncer o un paciente trasplantado, es algo que van a ver ustedes. Paciente con cáncer, paciente trasplantado, le dieron quimioterapia, le bajaron los neutrófilos, y ustedes ven que tienen menos de 500 neutrófilos en sangre, tienen menos de 500, o sea, está neutropénico. Entonces, por lo que dijimos en la clase anterior, si está neutropénico, ¿qué gérmenes son los que van a predominar? Hongos. No sé quién lo ha dicho, pero está bien, es hongo. Entonces, en mi inicio de terapia tengo que pensar en manejo de hongos. ¿Ya? Por ahí alguien ha creado el famoso score Candida. Pero yo digo, tienes 500, menos de 500, tienes neutropenia, oye, maneja hongos, no pierdas el tiempo. Duración, ya se adelantó, ¿no? Ahí te habla. Se recomienda desescalar a terapia de energía una vez que se establezca la identificación y sensibilidad del patógeno. Si es que tenemos si tenemos nosotros al patógeno identificado, entonces ya tenemos que hacer terapias dirigidas, ¿no? Un curso de antibiótico de 7 a 10 días es adecuado para la mayoría de las infecciones graves. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los infectólogos? Le inicias tratamiento antibiótico, si lo has iniciado bien, de una manera adecuada, ¿ya? Tú tienes que esperar por lo menos 3 días con ese manejo para poder determinar si el paciente está yendo bien o no está yendo bien, ¿ya? No es inmediato, ¿no? No es que yo le inicio hoy y mañana ya tengo respuesta, no. Si inicio yo hoy y tengo mañana respuesta, la respuesta satisfactoria no se debe al antibiótico, señores, se debe al manejo de hidratación que han hecho, al sostenimiento del paciente, cualquier cosa. Con el antibiótico no, porque el antibiótico necesita un tiempo, ¿no? Que promedio es un tiempo de por lo menos 3 días para que comience a tener una acción adecuada, ¿no? Entonces, si yo tengo un antibiótico 3 días, si está bien indicado, por cierto, no lo he indicado adecuadamente, entonces probablemente tenga que corregirlo, pero estamos hablando de bien indicado. 3 días tengo que evaluar al paciente cómo va, ¿no? Y para eso tengo algunos parámetros que me van a seguir. El hemograma, porque nosotros sabemos cuál es el nivel de recambio de leucocitos, ¿no? O cómo están las respuestas de la fórmula de la forma Hodgkin. Entonces, el hemograma nos puede servir, el PCR también nos podría servir, o sea, podría ser rápido, podría ayudarnos también, ¿no? Esos son valores que nos podrían servir para evaluar cómo va yendo nuestro antibiótico y la respuesta del paciente, ¿ya? Entonces, eso es a los 3 días, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto tengo que hacer un hemograma? ¿Cada? 3 días. ¿Cada cuánto tiempo? 3 días. 3. ¿Ah? 3. Cada 3 días. Que eso es lo que más o menos un leucocito se demora. Un leucocito tiene una vida media de aproximadamente 6 días. O sea, si hoy día soy un leucocito y salgo a la circulación, hoy día es viernes, el jueves ya me muero, ¿ya? Entonces, y más o menos el día lunes deberían de comenzar a aparecer más leucocitos. Los 3 días. Entonces, yo voy a ver respuesta a los 3 días dentro del hemograma. Entonces, no sirve de nada hacer hemograma mañana y tarde. Son tonterías. Hay que hacerlo cada 3 días, que más o menos yo tengo un parámetro para saber cómo me está respondiendo el paciente. ¿Ya? Ok. Periodos más cortos son apropiados en respondedores rápidos, periodos más largos probablemente sean necesarios con patógenos específicos. Bueno, eso es dependiendo de lo que tenemos frente a nosotros. Se recomiendan medidas de control de antibióticos como evaluación diaria para desescalar o detener eventualmente con la ayuda de mediciones como la procalcitonina, ¿no? La procalcitonina es un lujo a veces pedirla, pero a veces podría ayudarnos. Cuando el control de la fuente es imposible, se justifican duraciones más largas de administración. ¿En qué casos se ven esos? Meningitis. ¿En qué otro caso se ve endocarditis? ¿No? En esos casos yo podría dar terapias más largas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La reanimación con líquidos, ya lo saben, 30 mililitros por kilo de peso dentro de la primera hora para levantar la presión arterial media a 65. Por encima de 65 tengo que mantener al paciente. Usar cristaloides principalmente. Los objetivos del tratamiento
no deben ser muy rígidos. La presión venosa central y otros parámetros fisiológicos invasivos como también el aclaramiento del lactato ya no se proponen como objetivos para la relación con líquidos. ¿Por qué lo aclaran? En mi época, cuando éramos alumnos, nosotros, cuando era interno, lo que hacíamos era que cuando tenías un paciente con sepsis, le colocabas un catéter venoso central y le medías la presión venosa central. O sea, le colocabas eso, lo pegabas a la cabecera de la cama y le medías acá, la presión venosa central. Y lo hidratabas tratando de mantener un 10 a 2, entre 12 a 15 centímetros de agua. Eso es lo que se hacía en mi época, ¿no? Hasta que alguien iluminado se dio cuenta que no solamente era invasivo, sino que también inducía infección al paciente y dijeron ya no, maneja la presión arterial media. Y voilà, facilito, ya no es tan complicado. Manejando presión arterial media lo hacemos muy bien, ¿no? ¿Ok? Los niveles de lactato son cosas que ya son del pasado. Control de fuentes, ¿no? Si se sospecha de un sitio, los cultivos de los demás sitios generalmente deben ser considerados innecesarios. Pero si no tenemos un sitio adecuado, sembrémoslos por toda parte al paciente para poder identificarlo. Ahora, si encuentro un pie infectado, un pie diabético infectado y tomo muestras del pie diabético, voy a encontrar sapos y culebras en el cultivo. ¿Ya? Lo importante hay que tener en cuenta es que ninguno de esos, ¿no?, es indicativo, es el agente etiológico, porque todos esos son contaminantes. Entonces, hay algunos parámetros rígidos para poder decir si la infección producida, ¿no?, o el agente que he identificado en el tejido es probable, no definitivo, probable. Hay que tener en cuenta esto. Ya lo hablaremos con infección de partos blancos. Vasopresores. Se recomienda el vasopresor si no responde al reto de líquidos inicial para mantener la PAM en 65. Le metiste líquidos, ¿no?, y no llegaste, ¿no?, a 30 por kilo, no llegaste a tener 65 milímetros de mercurio de presión arterial media, lo sigues retando, pero piensas que ya tienes que usar vasopresores. Y de los vasopresores, la norepinefrina es el vasopresor preferido. ¿Ya? Entonces, si saben manejar su norepinefrina en esos niveles, están bastante bien, ¿no? Los otros vasopresores son más usados en uso. La DOPA, la DOU y todos ellos son más usados en uso, ¿no? Lo que sí deben de hacer una buena hidratación, mantener una presión arterial media por encima de 65, saber usar su norepinefrina, ¿no?, y saber evaluar el paciente como va. Esas son cosas importantes ¿no? Luego de eso, ¿no?, lo importante es tratar de evacuar lo más rápido al paciente, ¿no?, para poderlo manejar en un unidad de cuidados intensivos, si es posible. Pero eso es lo que hay que aprender, ¿no? Ahí está el resumen de los agentes absortivos y acuérdense, el número mágico es 65 milímetros de mercurio de presión arterial media. Ese es el número mágico. ¿Ya? Corticoides. Si no se obtiene estabilidad hemodinámica en pacientes con shock séptico después de la reanimación con líquidos y terapia vasopresora, ¿qué tratamiento? Aquí hay que ser bien claro. Para usar corticoides, si voy a pensar en usar corticoides, entonces, ¿cuál seguro usó hidrocortisona? ¿Por qué hidrocortisona? ¿Quién sabe? Han llevado farmacología, ¿no? ¿Por qué usa hidrocortisona y no utiliza otro? Por su tiempo de vida media. La hidrocortisona tiene un tiempo de vida media de 1 a 2 horas, es corto. Entonces, si por ahí la regué, lo quito y se acabó el problema. Si utilizo metilprednisolona y menos dexametasona, entonces probablemente no tengo acción, o sea, voy a tener una acción más lenta y también la depuración va a ser más lenta. Por lo tanto, la recomendación es usar hidrocortisona, señor. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante tener, y por eso lo pongo, hidrocortisona, ¿no? Entonces, y lo pueden manejar. Entonces, si van a usar corticoides en sepsis, hidrocortisona. Y siempre que tengan de duda de usar corticoides, usen hidrocortisona, porque si le dicen, si por ahí dicen, sácaselo, inmediatamente le quitan la vida y se arregló el problema. Pues si utilizan Dexa o utilizan
Prednisolona no otra cosa. Metilprednisolona, es la frega, ¿no? Porque le ponen, sácaselo, van a tener que esperar 12 horas o 5 días para poder resolver el problema. Así que, ya saben, hidrocortisona, así que pensaron en usar corticoides en el momento. Adyuvantes, hiperglucemia, ¿no? Manejarse con el objetivo de mantener glucosa de 180. ¿Ya? Es diabético, bájale. No, manténla alta. Recuerda que que prácticamente ya no tiene hígado para poder producir glucosa. El umbral de transfusión de hemoglobina es de 7 gramos, siempre y cuando no sea dengue. ¿Ya? No se debe usar bicarbonato. Tromboprofilaxis por heparina, ya hablábamos de la crocianosis, ¿no? Úlceras de estrés, ¿no? Inhibidores de la bomba de protones. Ya le hemos quitado la reductina. Si es que está la reductina ahí, lo tachan, por favor. ¿Ya? Entonces, inhibidores de bombas de protones se utilizan actualmente. Nutrición. El paciente necesita nutrirse. ¿Ya? Está nutriéndose. Sí, doctor, le he puesto una dextrosa al 5%. ¿Saben lo que es una dextrosa al 5%? ¿Ah? ¿Qué cosa es una dextrosa al 5%? ¿Qué me dice? ¿Cuánto tiene un vaso con agua? ¿Qué medida tiene un vaso con agua? 50 mililitros. 200 centímetros cúbicos. O sea, ¿cuánto de azúcar tiene un vaso con dextrosa al 5%? 5. Cada cucharita tiene 5 gramos. O sea, un vaso con agua, con 2 cucharaditas de azúcar, 2 cucharaditas de té, dos cucharaditas de té de azúcar, es 200 centímetros de dextrosa al 5%. O sea, ni la limonada la toman con 2 cucharaditas de azúcar. Estoy seguro que no. Una Coca-Cola tiene 5 cucharaditas de azúcar, porque tiene, si te fijas bien, tiene más o menos 30% de glucosa. Entonces, pero la dextrosa al 5% tiene, o sea, en un litro de agua estoy poniendo 10 cucharaditas de azúcar. Entonces, cuando ustedes le ponen al paciente dextrosa al 5% y lo dejan sin comer, no le están dando ni un pan al día, ¿no? Ni un pan le dan al pobre paciente. Entonces, encima que está enfermo, lo ponen en ayuno. Le quitan el jame, se quita. O sea, le dicen cholo al gas. Entonces, no, le ponen dextrosa al 5%. Eso es, cuando ustedes ponen dextrosa al 5%, y se lo ponen como bueno, pónselas en 4 horas, lentito nomás. En 4 horas le hacen comer un pan al paciente que está con sexo. Entonces está casi cadavérico y le hacen comer un pan. O sea, a ustedes no voy a hacer comer un pan un día entero, así, y le voy a dar agua y un pan, ¿no? Para que entiendan lo que es dextrosa al 5%. Entonces, a veces le dan 2 litros. ¿Cuánto le dan? No, 3 litros de dextrosa al 5% en todo el día. En todo el día. O sea, le dan a comer 2 panes y medio. Entonces, más o menos piensen eso. De azúcar es lo que le da la comida. Entonces, y algunos son más exquisitos. No, doctor, le he dado dextrosa al 30%. Le da 5 panes. Le da 5 panes. O sea, con 5 panes quiere sostener a un paciente con sepsis. O sea, la alimentación es crucial. Y uno tiene que entender que un organismo sin estrés, ¿cuántas calorías consume? ¿Cuántas calorías consume un organismo? Ustedes sentados ahí, en un ambiente, ¿cuántas calorías consume? Sin pensar, así, no escuchando clases, sin pensar, ¿cuántas calorías consume? 350. ¿Alguien va al gimnasio? 2.800 kilocalorías. 2.800, ¿cuánto es un pan? ¿Cuántas calorías tiene un pan? ¿Cuánto pesa un pan? 10 gramos, no mucho más. 50 gramos. A lo mucho 50 gramos. 50 por 4, 200 calorías. O sea, 14 panes hacen
lo que ustedes comen diariamente, ¿no? Si se le da a comer 14 panes, y al paciente no le dan ni 5. Piensen bien lo que hacen cuando dan, ¿verdad? cuando alimentan a un paciente. Entonces, la nutrición es crucial, y ustedes tienen que mantener las proporciones de kilocalorías en base a lo que viene a ser el consumo de carbohidratos, que es energía rápida, el recogida de grasas, que es energía lenta, pero tiene mayor porcentaje de kilocalorías, y también consume proteínas, porque este paciente está consumiendo proteínas. Recuerden que ese hígado no produce albúmina, y si no produce albúmina, tenemos que darle albúmina a este paciente. ¿Y qué cosa es la albúmina preferentemente? Es Proteína. clara de huevo, ¿no? Entonces hay que ver que debemos de compensar al paciente en nutrientes para que pueda hacerle frente a recetas. No es dejarlo en ayunas, ¿ya? ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con el tema de la nutrición, porque a veces el paciente no se les muere porque se deshidrató, no se les muere por el antibiótico, se les muere porque lo pusieron en ayunas una semana, dándole dextrosa al 5%. Entonces, lo han puesto, o sea, lo han querido volver Cristo. Cristo soportó 40 días, pero era Dios. Nosotros no, nosotros somos humanos, no soportamos 3 días en ayuno. Entonces, mucho cuidado con eso. Ya, señores, listo. Entonces, ya está el clase. Preguntas. Ya no tienen preguntas. Se acabó la clase. Ya, gracias. Listo. Gracias. Las 7:19. Ya. A las 7:30 sale el carro.